Muy bien. Entonces, eh, entonces, les decía que el tema siguiente es transformaciones lineales. Vamos a poner aquí transformaciones lineales. No, entonces el álgebra lineal, una de las propiedades que tenemos que revisar con mucho cuidado es el tema de transformaciones lineales. Voy a apagar mi cámara a ver si con eso se destraba un poquito. A ver, me dicen si se escucha mejor. Así. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos dos espacios vectoriales. Entonces vamos a dar la definición. Sean U y B espacios vectoriales sobre un campo sobre el mismo campo, campo K. Si cambian de campo, entonces no tiene mucho sentido hablar de transformación lineal, ¿no? Los dos tienen que estar sobre el mismo campo. Entonces diremos que una función f que va de u en b es una transformación lineal, es lineal, si cumple las dos propiedades siguientes. A esta yo le llamo abre sumas para todo U1 y U2 en U es igual a f de U1 más f de U2. Noten ustedes que esta suma, esta es en U, y esta suma es en B, ¿verdad? Porque la función ya me llevó los valores a B. Entonces este ya es un valor que vive en B. Este también, entonces aquí la suma es en B. Pero aquí todavía no estoy aplicando la función, entonces todavía estoy en U, ¿sí? Entonces esta propiedad yo le llamo abre sumas, y a la segunda propiedad es saca escalares. Si U está en U y C está en el campo, entonces F de C por U es igual a C por F de U. Nuevamente noten que aquí la operación, esta es operación en U y aquí es la operación en B. ¿Así está clarito esto? Bueno, entonces, pues, observaciones, ¿no? Vamos a ver algunas observaciones sencillitas. ¿Cómo probarían que f de 0 es igual a 0? Otra vez, aquí es el vector 0, ¿no? Ya no voy a poner un 0 gorrito, ya se debería entender que es el 0 del... Nada más que aquí es el 0 de U y este es el 0 de B. ¿Ok? Bueno, ¿cómo probarían con base en la definición que f de 0 es igual a 0? ¿Con f lineal? Sí, sí. O sea, utilizando las propiedades del lineal, 1 y 2, ¿cómo probarían que f de 0 es igual a 0? Pues podríamos poner f de 0 más 0 y abrir la suma, quizá. O usarla como... usarla f de como 0 más 0. un... Muy bien.
Entonces, lo Es siguiente igual a sería abrir. 0 más 0 más 0. Así está bien, ¿no? F de 0 es igual a F de 0 más 0, es igual a F de 0 más F de 0, ¿verdad? Y utilizando el inverso, entonces 0 es igual a F de 0. O sea, restando F de Ajá. 0 en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Ya quedó. Muy bien. Muy bien, siempre es ese truco, ¿no? Siempre se utiliza el truco de poner 0 como 0 más 0 y abrirlo. Muy bien. Observaciones. Una, dos. Este también debería ser. Esta se prueba muy fácil por inducción. Es f de 1 más un es igual a f de 1 más f de un, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros siempre abreviamos esta así. En realidad hay una asociatividad, ¿no? O sea, en realidad la suma es de dos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar tres elementos, 1 más U2 más U3, nunca lo digo, pero estoy pensando en esto, ¿no? O en, o en esto. Luego se vuelve a abrir la suma aquí y así, ¿no? No lo digo, ¿por qué? Porque la asociatividad me permite decir, puedes sumarlos todos juntos, ¿no? Pero en realidad la operación, recuerden que la operación es una operación binaria, ¿verdad? Y finalmente la que siempre se utiliza es esta, ¿no? F es lineal, sí, solo sí, f de cu más b es igual a c f de u más f de b. Sí, aquí tenemos las dos propiedades. Está abriendo sumas y sacando escalares. Sí, queda bien. Si f es lineal, pues abrimos suma primero y luego sacamos escalares. Y si pasa esto y quiero ver que abre sumas, pues basta con que ponga la c igual a 1. Y si quiero ver que saque escalares, basta con que ponga d igual a 0. ¿Sí está claro? Sí, entonces esta es la propiedad Sí. que siempre se utiliza para probar que es lineal, ¿no? A mí me gusta hacerlo en dos pasitos. A mí sí me gusta probar los dos. Que abre sumas y que saque escalares. Pero ustedes lo pueden hacer así directamente, ¿no? Como en los siguientes ejemplos. Y estoy repitiendo esto porque en los videos anteriores no encontré la definición y los ejemplos. Ya hasta después del tema de la dimensión. Entonces no sé qué pasó con esos videos, pero pues los volvemos a repetir, ¿no? Bueno, entonces vamos a checar algunos ejemplos que vienen aquí en el texto y checamos que f de uno no, f que va de R2 en R2, dada por la siguiente función. F de x, y es igual a 2x más y, coma, x. Es lineal. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí el texto. Vamos a comprobar que sea lineal. Otra vez, déjenme hacer este primer ejemplo en dos pasitos. ¿No? Entonces tomo dos vectores. Le voy a llamar U1, pues le pongo x1, y1, u2, x2, y2. Entonces ahorita voy y le aplico la función a f de u1 más u2.
Esto va a ser f de x1 más x2, coma, y1 más y2. Y entonces, ¿qué me dice la función? Me dice, toma 2 veces el primero. Bueno, esto va a ser 2 veces el primero, más, súmale el segundo, y1 más y2. Súmale la segunda. Y simplemente quédate con la primera coordenada. Entonces sería x1 más x2. ¿Sí estamos? Bueno, no tengo nada más que para descomponerlo es... O sea, yo quisiera que esto fuera igual a f de u más f de... Perdón, f de u1 más f de u2. Pero pues sí es cierto, ¿no? Basta que lo acomodemos así. 2x1 más y1 más 2x2 más y2. Acuérdense, aquí noten que x1 y x, las x y las y son números reales. Por eso me permite hacer esto, ¿no? Distribuir y asociar como me convenga. X1 más x2. Y pues noten que esto no es otra cosa más que 2x1 más y1, coma, x1 sumado a 2x2 más y2, coma, x2. Y pues esto en efecto es f de 1 más f de 2. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, y ahora que saca escalares, pues vamos a ver quién es f de c1, pues es f de cx1 más cx2. Yo otra vez aplico la definición de la función y me dice, tómate 2 veces el primero, cx1, más el segundo. Perdón, es y, ¿no? Que sí. Aquí ni necesito ponerle subíndice, nada más x y y. Entonces sería 2 veces el primero, más el segundo, y en la segunda coordenada, el, el primero. Bueno, pues noten que esto es c por 2x más y, coma, x, y pues esto es igual a c por f de u1. Entonces sí, es una función lineal. ¿Sí? Y bueno, a continuación vienen varios ejemplos de transformaciones lineales. No sé cuál quieran que revise. En el texto viene, a ver, déjenme ver cuáles vienen. Viene la rotación por un ángulo. ¿Ok? Rotación por un ángulo. En R2 también. Y si quieran, teta. Y entonces ahora lo que van a hacer es rotarlo. Entonces, si este se llama x, y este ángulo es alfa, entonces aquí la longitud va a ser la misma, pero el ángulo va a ser alfa más teta. ¿Ok? Entonces esa dice que es lineal, que claramente es lineal, y aquí vienen las cuentitas. Es el ejemplo 2. Está muy sencillo, lo único que hace es tratarla en coordenadas polares, ¿no? En lugar de escribir x y y, esto lo transforman ustedes a coordenadas polares, ¿no? A r coseno de teta más seno de teta. Sí saben cómo hacerlo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora ya no va a ser r coseno de teta, sino va a ser coseno, perdón, de alfa. Aquí es coseno de alfa, ¿no?
coseno de alfa, seno de alfa. Y entonces la nueva coordenada, esta ya no va a ser coseno de alfa, sino va a ser coseno de alfa más teta, coma seno de alfa más teta, ¿verdad? Multiplicado por r, donde r es la longitud del vector, la raíz cuadrada. Aplican leyes de seno, de suma de senos y de cosenos, y les queda exactamente lo que se quiere. ¿Okay? Este es el ejemplo 2. Háganlo, es un ejemplo muy sencillo. Lo único que necesitan es un poquito de geometría analítica. El 3 es la reflexión en el eje X. Salud. Perdón. Gracias. La reflexión en el eje X, que pues me dice a mi vector X, Y, lo mandas al vector X, menos Y. X, menos Y. También chequen que es... Sí les queda claro cómo checarlo, ¿no? Si X1, Y1, ¿a dónde va a dar? Al X1, menos Y1. Luego toman dos vectores, X1 más X2, Y1 más Y2. ¿A dónde va a dar? Pues va a dar al X1 más X2, menos, paréntesis, déjenme escribir. X1 más X2, Y1 más Y2, ¿a dónde va a dar? Bajo esa transformación. X1 más X2, menos, paréntesis, Y1 más Y2. Pero pues esto es X1, menos Y1. Pues claramente esto es f de X1, Y1, f de X2, Y2. Entonces, esto también está sencillito. La proyección, las matrices. Las matrices. Todos estos son muy sencillos de probar. Lo único que hay que hacer es escribirlos. Vamos a ver el ejemplo 6. El ejemplo 6. Cualquier duda me pueden decir mañana o se lo plantean a los ayudantes. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver el ejemplo 6, que está muy bonito. Dice lo siguiente. Consideren una transformación lineal. Ahorita le vamos a poner T. Una transformación lineal que va de los polinomios de grado n sobre polinomios de grado n sobre el conjunto de números reales, los polinomios de grado n-1 sobre el conjunto de números ANX a la n más A1 X más A0, donde cada uno de estos ahí es un número real. ¿No? Y entonces este es el que me da el grado. Y aquí me dice los polinomios de grado n-1, bueno, pues empiezan con n-1. Dados de la siguiente manera. La transformación aplicada a un polinomio no es otra cosa más que la derivada del polinomio con respecto a x. Entonces basta ver quién es la... hay que ver que esto es lineal, ¿no? Pero pues la derivada justamente hace eso, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de una suma de funciones? O sea, si yo les pongo aquí dos polinomios y los sumo,
así, por definición va a ser esto, ¿no? P de X más Q de X prima, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ¿verdad que ya saben? Que la suma de unas funciones de, de, la derivada de X, P' de X más Q' de X. Entonces, pues claro que abre sumas y también claro que saca escalares, ¿no? C de P de X, pues esto va a ser C, P de X así el paréntesis prima, esto es C por P' de X. ¿Sí? Estos ejercicios se ven en cálculo 1. Ver notas, cálculo 1. Y si no se acuerdan, mucho mejor hacerlas con definición de derivada. Claro que la suma va a ser muy sencilla, porque ya saben que el límite de una suma es la suma del límite. O sea, con el límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, f de x sobre h. ¿Sí? Sí. Entonces háganlas si quieren. Está facilito. Yo digo que está facilito. Bueno. Y también la integral. O sea, ve el espacio de funciones continuas de R en R. Ah, no, esto está más interesante. Dice aquí. Sea B el espacio de funciones continuas de R en R, ¿no? Que es el conjunto de funciones que van de números reales en números reales, de tal manera que F es continua. Sean A y B, dos números reales, cualesquiera. Y ahorita definimos esta transformación, ¿no? Que va de B en los números reales. Por eso pone aquí T mayúscula, porque aquí va a utilizar, ¿quiénes son los elementos de B? Los elementos de B son funciones. Pues ahorita dice, ¿a dónde te voy a mandar a una función? Pues mándatela a la integral. Del A y B que tú fijaste, a la integral de f de t dt. ¿Sí? A ver, no sé si queda claro este ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ustedes eligieron dos números A y B. Díganme cuáles son esos dos números que eligieron. Pues 1 y 2, ¿no? A igual a 1 y B igual a 2. ¿No? Y entonces ahorita, ¿a dónde va a dar la t de una función? Díganme una función continua que vaya de R en R. ¿No? Sea f de x, una función continua que vaya de R en R, pues qué sé yo, 3x cuadrado. Ahí sí, ¿no? Muy conveniente, pero bueno. Entonces, ¿quién es t de f? Pues va a ser la integral de los números que ustedes dijeron de la 3x cuadrada de x. Bueno, ¿cuánto es la integral de 3x cuadrada? Por eso les digo muy conveniente yo, ¿no? 3x cuadrada, ¿cuál es su integral? Pues va a ser la x cúbica, ¿verdad? Evaluada de 1 a 2. Y esto sería 8 menos 1, y esto sería 7. Sí, así sería, así es como está. Entonces, al 3x cuadrada lo manda a un número real, que es este número real 7, el resultado de esta operación. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, así es como está funcionando. Entonces ahorita ustedes tienen que probar que t de f más g
es igual a T de F más T de G. Ah, pero pues van a decir, a ver, ¿quién es T de F más G? Pues va a ser la integral de AB de F más G, T de T. Pero esto es igual a la integral de AB de F de T más G de T. Pero, por propiedades de integral, ¿cuánto es esto? Esa es la integral de AB de F de T más la integral de AB de G de T. Y pues me va a decir, pues esto sí es T de F más T de G. Entonces, simplemente estamos utilizando la propiedad de la suma para integrales. La suma de funciones, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y lo mismo con los escalares, ¿no? ¿Sí queda? Sí, profe. Sí. Muy bien. Vamos a ver esto. Vamos a ver una definición. Vamos a ver estos dos conceptos que son muy importantes. Definición. Sea f una función que va de u en b. Otra vez, donde u y b son espacios vectoriales sobre un campo fijo K. K, campo fijo. Como siempre, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir el núcleo. El núcleo de F. También se llama kernel de F. O el espacio nulo. O espacio nulo. Yo lo voy a llamar núcleo. Y lo voy a poner así. N de F. Se va a poner como el conjunto de todas las U's en U's, de tal manera que F de U es igual al 0 de B. ¿Ok? Quizá también lo encuentren en la literatura como K de F, ¿no? El kernel de F. Entonces, el núcleo N de F o K de F, el kernel. Y el rango se define como R de F, R mayúscula, también llamado imagen, pues como todas las imágenes de los vectores, va a ser como el conjunto de las F de U's, de tal manera que U está en U. Entonces noten dos cosas. El núcleo está contenido en U y el rango está contenido en B. ¿Sí? O sea, en dibujo, pues, si aquí tienen ustedes U y aquí tienen ustedes B, ¿no? Aquí está el 0 de B. ¿Quién es el núcleo? Son todos aquellos que cuando le aplico la función van a dar al 0. ¿Ok? Entonces, es esta bolita, la bolita que está aquí, en U.
Mientras que la imagen, ¿quién es? Pues agárrate a todos estos y aplícale la función. A todos los de U. Bueno, esto te va a dar un objeto en B. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué me pueden decir del núcleo y del kernel? Perdón, del núcleo y del rango. Pues el- yo estaba pensando ahorita en el núcleo. Ajá. Am, por ejemplo, cuando mandamos de una función, bueno, de R3 en R3, Ajá. a un plano por ejemplo, al plano XY. Ujú. Entonces, hay vectores que se comen, como quien dice, o sea, que se reducen, se hacen chiquititos. No sé cómo explicarlo. Claro, claro. Sí, sí, que Entonces, se contrae, ¿no? Que se contrae. ajá, sí, que se aplanan. Y ese Claro. podríamos considerarlo como el kernel, ¿no? Sí, ese sería una parte del kernel. Muy bien. Muy bien, ese es un buen ejemplo. Pero en general tenemos que N de F es un subespacio de U, el núcleo es un subespacio, mientras que R de F es subespacio de, de B. ¿Ok? Ahí. Ya lo dijo César aquí. Son subespacios. ¿Qué necesitamos para comprobar que algo sea un subespacio de un espacio vectorial? Esto ya lo vimos, ¿no? Yo recuerdo que ya lo vimos varias veces. ¿Qué se requiere probar para ver que algo es subespacio? Que la suma se queda Sí, dentro y la multiplicación por escalar también, y que tiene el cero. exactamente. Exactamente, ¿no? Que el, muy bien, uno. El cero es un elemento del núcleo, pues ya lo sabemos porque F es lineal, ¿no? Aquí no les dije, sea F una función lineal. Eh, ya habíamos dicho eso, lo dije en la primera página, en la primera observación. Aquí F de cero va a dar al cero. Entonces, claro que el cero siempre pertenece al núcleo, ¿verdad? Dos. ¿Qué pasa si U1 y U2 están en el núcleo? Tendría yo que verificar que la suma también está. Pero me van a decir, pues ¿quién es f de 1 más U2? Como es lineal, esto es f de 1 más f de U2. Pero ahora sí aplico que cada uno está en el núcleo. Pues esto es 0 más 0. Esto, como ya sabemos, es 0. Y 3. ¿Qué pasa si U1 está en el núcleo y tomo un escalar? Bueno, pues ¿cuánto es f de c por U1? Pues esto es c por f de U1. Esto es c por 0. Esto es igual a 0. Por lo tanto, c por U1 está en el núcleo de F. Entonces, siempre que quieran probar que es su espacio, tienen que probar estas tres cosas. Que el 0 está ahí, ¿verdad? Que es cerrado bajo sumas y que es cerrado bajo multiplicación por escalares. ¿Ok? Bueno. Eh, que el rango también es subespacio de B. Pues háganlo como ejercicio. Debería de salir así de sencillito como el de aquí arriba. Eh,
A ver, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Ahora vamos a ver el primer ejemplo que vimos el día de hoy. Vamos a calcularle a mano su núcleo y su imagen. ¿Ok? Ejemplo. Teníamos que f de x, coma, ya no me acuerdo, era x, ¿no? Entonces, si x y y están en el núcleo de f, significa que 2x más y es igual a 0, coma, y que x es igual a 0. Pues esto significa entonces que y es igual a 0. Entonces, x, y es igual al 0, 0. Este no tuvo mucho chiste. El único elemento del núcleo es el 0, 0. ¿Sí les queda claro por qué? Si está en el núcleo quiere decir que este es 0 y este valor también es 0. ¿Verdad? Bueno, pues si planteamos el sistema de ecuaciones, pues esto quiere decir que x es igual a 0 y que y es igual a 0, no le queda de otra. Entonces, el único elemento del núcleo es el 0,0. Estuvo demasiado sencillo. No tengo otro. Andaba buscando los ejercicios a ver si venía uno que dijera calcula el núcleo y el rango. Pero así como tal no viene. Sí viene. Dice, para los ejercicios 2 al 6, pruebe que T es lineal. Encuentra una base para el núcleo y para la imagen. Compute la novedad y el rango de T y verifica el teorema de la dimensión. Sí. Vamos a ver este ejemplo. Claro, no lo vamos a poder terminar porque todavía no hemos visto el teorema de la dimensión. Lo voy a ver mañana, pero podemos ir avanzando en este ejemplo. Dice, toma una función que va de R3 en R2, dada por la siguiente fórmula. Dice, f de x, y, z va a ser igual a x menos y, 2z. 2z. Sí, entonces está tomando un vector en el R3, x, y, z, y me lo manda a R2. Me dice x menos y en la primera coordenada y 2 veces z en la segunda coordenada. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que probar que es lineal. Entonces, probar que es lineal, voy a poner aquí, probar que es lineal. Abre sumas, toman x1, f de x1, o sea, van a tomar esto, ¿no? F de x1 más x2, coma, y1 más y2, coma, z1 más z2, y tienen que comprobar que esto pues va a ser igual a f de x1, y1, z1,
Z1 más f de x2, y2, z2. A mano. Entonces es puras cuentitas. ¿Sí estamos o no? Sí. Bueno, pero ahora vamos a ver quiénes son los elementos del kernel, del núcleo. Entonces, x, y, z están en el núcleo. Sí, solo sí. ¿Qué pasa? Cuando yo le aplico la función me da 0. Y esto me dice x menos y, 2z es igual al 0, 0. ¿Sí? Y esto pasa sí, solo sí. X menos y es igual a 0 y z o 2z es igual a 0. De aquí yo obtengo que x es igual a y z es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el núcleo? El núcleo sería todas las coordenadas de la fórmula. X, 0. De tal manera que x es un número real. O si quieren poner x, y, 0, de tal manera que x es igual a y. Yo creo que así quedaría mejor. X, y, z. Vamos a ponerlo así. De tal manera que x es igual a y, z es igual a 0 y x es un número real. ¿Ok? ¿Cómo se ve este espacio? Ya dijimos que es un subespacio, ¿no? ¿Cómo son todos aquellos valores, todas aquellas coordenadas, para que x sea igual a y? X, y z igual a 0, ¿no? Es una ¿Eso qué recta quiere en el decir plano entonces? X, ¿no? Es la identidad en el plano Una X. recta en el plano. Exactamente, la identidad en el plano XY. Bueno, una recta. ¿Sí? O sea, yo voy a cumplir las tres cosas. Que X sea igual a y que Z sea igual a 0. Entonces esto va a ser la identidad en el plano XY. ¿Ok? Aquí, bueno, no se ve, pero es el subespacio. Sí, ¿no? Quizás si lo dibujáramos. Sí, lo voy a dibujar así. X, Y y Z. Y entonces este subespacio es precisamente esta recta. ¿Sí queda? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Y qué valores y qué otra cosa les iba a preguntar? ¿Y la imagen quién sería? ¿El rango quién sería? Voy a cambiarle la hoja, ¿eh? Ya con eso termino. Entonces, voy a ponerle ZW está en el rango de F y solo si existen X, Y, Z en los números reales, o ponerle así en R3, de tal manera que X menos Y es igual a Z y 2, no, perdón, X menos Y es la primera coordenada. Sí, X menos Y es igual a Z y W es igual a 2 veces. Ay, ya se me olvidó. Espérenme. Es que estoy repitiendo la Z. Aquí puse mal. Aquí puse una Z y ahí ya le estoy volviendo a poner. Me hice bolas. Ya saben que cuando me agarro la prisa, me pongo así. Vamos a ponerle TW. TW está en el rango si solamente si existe una X y Z en R3, de tal manera que, ¿qué me dice la fórmula? X menos Y es igual a T y 2 veces Z es igual a W, ¿verdad?
Bueno, pues dada T y W, yo siempre puedo encontrar estos valores, ¿verdad? Aquí lo único que me estaría diciendo, Z es igual a W entre 2, y puedo poner, por ejemplo, qué sé yo, X igual a T y Y igual a 0. ¿A poco estos valores no cumplen eso? Por lo tanto, el rango de la función es todo R2. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, aquí voy a dejar la grabación. Mañana yo continúo. Zaira Dit, ¿me guardas la grabación, por favor? Todavía ando por aquí. Sí, claro que sí. Ya no la veo.